Hola, buenas tardes. Es un gusto para Flaxo Uruguay estar en esta actividad de presentación del tercer informe regional. El tercer informe regional de Flaxo fue dedicado a las políticas públicas de igualdad de género en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Y fue presentado formalmente por primera vez en el mes de marzo en ocasión del comité directivo de la Flaxo en Santiago de Chile. No obstante, pues, en ese momento se da a conocer el informe como unidad académica que coordinó este informe y que, bueno, trabajamos con todos los equipos de los demás países durante un tiempo. Nos pareció importante continuar dando difusión y también profundizando en algunos de los análisis que aparecen en este informe regional. Es así que en el día de hoy abrimos un ciclo de 3 presentaciones en las cuales vamos a poder escuchar a las autoras de cada uno de los capítulos de los países, pero también a partir de esos capítulos y con motivo como referencia el informe, poder discutir algunos temas actuales que nos importan en el contexto de nuestra región de América Latina y el Caribe respecto a la igualdad de género. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy la directora de Flaxo Uruguay y estoy junto a Carmen Beramendi, exdirectora de Flaxo Uruguay, con quien en conjunto coordinamos este informe. Me acompañan en la mesa en Uruguay Magdalena Cachia e Isabel Pérez por Flaxo Uruguay. Chloe Constant está conectada desde México, Flaxo México, y Mari Contizano de Flaxo República Dominicana. O sea que hoy vamos a presentar Uruguay, México y República Dominicana. Pero antes de eso, queremos dar paso a la presentación del artista que dio lugar a la tapa de este informe. Liliana Pertuis es la artista uruguaya que obsequió su arte para que fuera portada de este tercer informe regional de género. Tenemos un pequeño video de Liliana en el cual presenta su obra. Bueno, gracias Flaxo por elegir mi obra, por promoverla. Soy una artista plástica, pero además soy socióloga y he sido feminista, he sido una activista por los derechos de las mujeres y mi arte quizá refleje toda esta conjunción de intereses. Esta obra se llama De la noche más oscura, es un óleo en un bastidor de 1 metro por 90 centímetros. Es una obra que integra una serie. Yo pinto mujeres y las cuestiones de las mujeres. Intento la belleza porque me parece que el arte tiene que ser eso y la contemplación, pero a la vez que genere la reflexión y el pensamiento. A partir de esta introducción, el arte que genera reflexión y pensamiento que nos dejaba Liliana, bueno, vamos a dar paso a las autoras y le doy la palabra a mi compañera Carmen Beramendi. Bueno, una sola cuestión es que sobre Liliana Pertuis, que es Liliana fue presa política en el Uruguay y fue de las niñas y adolescentes presas durante la dictadura, y también el arte, además de la belleza, tiene mucho de resistencia y me parece que está bueno en el contexto que tenemos en la región señalar eso
si me permiten, no me pareció bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La idea es generar como un espacio que sea como de intercambio, y vamos a disparar algunas preguntas, y vamos a empezar primero con lo que de alguna manera entre todas las autoras que participamos del informe estuvimos de acuerdo, que fue el realizar una reflexión que fuera más allá, como lo señalaba Ana Gabriela del informe, que planteara como algunos núcleos que tienen que ver con las democracias en la región, democracias con muy distintos niveles de desarrollo y de profundidad. Es una región también muy asimétrica en eso, es asimétrica en relación a los recursos, como lo plantea con mucha contundencia, pensamos también el informe regional, pero también muy asimétrica en relación a las cuestiones que hacen a las vidas de los países en las democracias. Entonces, la primera recorrida que queremos hacer con ustedes, y vamos a empezar, en esto vamos a seguir como, vamos a empezar por Chloé, es como, y una reflexión desde Flaxo México, y luego también vamos a seguir de inmediato con Mari, y vamos de inmediato a eso darle también la palabra a las que están presentes de Uruguay, que son Isabel y Magdalena. Entonces, la idea, en la primera pregunta lo que buscamos es ver si podemos reflexionar en una especie de caracterización de la democracia en cada uno de los países, ver esto, Chloé, contigo, en México, sin que buscamos fundamentalmente algunas claves en lo que tiene que ver con la democracia que tienen que ver con la perspectiva del género, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso? Pensar la democracia, el propio título del conversatorio habla de eso, pensarla en una clave de articulación del Estado y la sociedad y qué pasa en esta clave en nuestros países. Y la idea es eso, una primera ronda disparadora con el comentario que nos surja. Vamos dando con la misma pregunta lugar a las demás, así que en principio vamos a tener el gusto de escucharte, Chloé. Adelante. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todas. Pues respecto a la democracia en México, pues después de 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el año 2000 ganó las elecciones presidenciales un candidato de otro partido, ¿no? Y eso ha marcado definitivamente un giro en la vida democrática mexicana y hoy hay algunos investigadores como Nicolás Loza, que es investigador justamente de la Flaxo de México, que acaba de publicar una columna y habla del PRI, ese partido, como un partido fantasma en la contienda electoral que acaba de iniciar, ¿no? Pero la dominación del PRI en México marcó muy profundamente las esferas tanto políticas como sociales, ¿no? Porque pues están arraigadas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Muchas otras, están arraigadas prácticas de corrupción en todos los niveles de gobierno y estas prácticas pues tienen por efecto, entre muchos otros, el dificultar el acceso a la justicia y el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la población en general y de las mujeres en particular, ¿no? Ahora, ¿qué lugar ha ocupado el problema de la desigualdad de género en México, ¿no? Porque es el tema que nos ha convocado para este informe. Pues en los años 90, el tema ganó visibilidad y atención en organizaciones internacionales y en México, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones feministas también empezaron a buscar incidir en leyes, en programas, en presupuestos públicos también, y estas organizaciones impulsaron procesos tanto de formación como de capacitación, de organización y de lucha en un sentido amplio por los derechos de las mujeres y las demandas vinculadas al género. Ahora, mi aporte al tercer informe regional se centra en el problema de la violencia de género, ¿no? Entonces, pues quisiera resaltar que poco a poco, desde los años 90, se ha ido institucionalizando el tema de la violencia de género en contra de las mujeres, con acciones enfocadas sobre todo en programas de atención en salud
y en reformas penales de corte punitivista, ¿no? Y entonces ha ido sucediendo paso a paso lo que Lucía Núñez, una investigadora feminista mexicana, llama la gubernamentabilidad de la violencia, ¿no? Y bueno, cambios sustantivos empezaron a aparecer a inicios de la década de los 2000. Esto se puede atribuir no tanto al cambio de partido al poder, sino también o sobre todo, quizás, ¿no?, a los tratados internacionales que suscribió México, como por ejemplo la Convención Belém do Pará, ¿no?, que el país ratificó en el año 98. Entonces, consecuencia de esta suscripción y ratificación, aparece en el año 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres, que conocemos como el INMujeres, ¿no? Y el INMujeres es la primera institución con personalidad jurídica que fue creada para, pues, promover y fomentar también la igualdad, justamente, y también el pleno ejercicio de todos los derechos de las mujeres, también promover su participación igualitaria en la vida tanto política como cultural, económica y social, ¿no?, en el país. Entonces, si lo vemos en retrospectiva, la igualdad de género ocupa un lugar en la vida democrática mexicana desde hace apenas más de 20 años, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que ver en retrospectiva permite relativizar y guardar esperanzas a veces, ¿no? Eh, Unos años después, como en este camino de lo que desató la ratificación de la Belém do Pará, a mi parecer, ¿no? En el año 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en el año 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 2009 se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la CONAVIM, y pues de ahí siguen la creación de centros de justicia para las mujeres, leyes de cuota también para la representación política, e inclusive contamos con una ley que sanciona la violencia política por razones de género. Estas, ¿no? Hice una pequeña selección, pero está entre varias otras normativas e instituciones. Entonces, pues en pocas palabras, las últimas 2 décadas han permitido registrar muchos cambios en materia de igualdad de género en México, pero si podemos hablar de igualdad formal, lo que necesitamos trabajar aún y mucho es la igualdad sustantiva, ¿no? Lo desarrollaré de pronto un poco más adelante hoy. Muchas gracias, Chloe. Es como importante que podamos avanzar en una caracterización general que de alguna manera en lo que se esté haciendo da cuenta también de los procesos vividos desde el empuje de las organizaciones feministas, de la colocación de los temas en la agenda, del esfuerzo permanente de la lucha de las mujeres para colocar los temas en la agenda, y luego también lo importante de haber caracterizado también el fenómeno de la violencia como la respuesta a ese fenómeno como parte también de déficits que tenemos democráticos en nuestros países, ¿no? O sea, vamos ahora a escuchar a María Cantizano, y bueno, y vamos a tratar de con ella ver un poco cómo se expresan estas cuestiones, tomando incluso también el hilo con lo planteado por Chloe, cómo se expresan estas cuestiones en República Dominicana y cuál es en República Dominicana, desde tu perspectiva, algunas claves como democráticas también que tenemos que contribuir a reflexionar en la región. Bueno, buenas tardes. Es de mucho agrado estar en este coloquio. Dominicana, Caribe Central, isla compartida con Haití, tiene muchos aspectos y mucha caracterización del Caribe suramericano, de alguna manera, y centroamericano. Después de los 12 años de Balaguer, la herencia de la dictadura trujillista, los intentos de una participación decente, digamos, de las mujeres en diferentes espacios, en el discurso empieza a expresarse.
participábamos pasamos la época las sufragistas, pero Balaguer, esa dictadura post-Trujillo, la mujer era una figura decorativa en el poder local, es decir, en las provincias como gobernadoras, pero de manera decorativa, fundamentalmente, y de mediación para el ejercicio de un poder opresor. En el 78 pasamos ya con un ejercicio democrático con el parecido Partido Revolucionario Dominicano al PRI en México, y siguieron un poco esos intentos. Voy a ir rapidito en la historia, porque después ya empezamos el PRD se alternó con el mismo Partido Reformista, y ese enfoque reformista, tradicional, patriarcal, no se expresaba más allá de esa figura decorativa en espacios locales municipales, como era y hoy día se conoce como la gobernación de la provincia. Hoy ha tomado otra modalidad, pero seguimos siendo utilizadas, objetivizadas de esa misma manera. Sin embargo, en los finales de los 90, principios del siglo XXI, 2000, con la llegada del Partido de la Liberación Dominicana, la coincidencia desde el 95 con todo lo que pasa en Pekín, y como decía Chloé, somos también signatarios y signatarias de múltiples acuerdos de un marco internacional perfectamente, digamos, establecido, en el que se incorpora todo un discurso de eliminación de la discriminación y la participación de las mujeres, un discurso muy bonito, un discurso que el PLD en el poder cooptó de muy buena manera, de la misma manera en que el neoliberalismo coopta estas ideas, esta visión, como los visibilizan desde la lógica, y cooptan también conceptos de solidaridad, hasta de sororidad, de participación, y por eso la Constitución, en el caso dominicano del 2010, pues hay digamos, un intento, una apertura constitucional en el que se va estableciendo derecho a la igualdad, la integridad de la persona, el ejercicio del derecho al trabajo y al pago, reconoce el trabajo del hogar como un trabajo, como una actividad económica. Eso es muy interesante. Y bueno, sí, hay leyes, hay aspectos constitucionales, este marco nacional constitucional, pero también normativas en leyes, la violencia intrafamiliar, las casas de acogida, la reforma agraria, en el que se apertura la participación de la mujer campesina, se concretan la articulación campesina, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, el Ministerio de Educación también empieza a plantearse una incorporación en modalidad de ordenanza de transversalidad de género en el currículum dominicano. Pero es interesante todo esto porque va quedando, digamos, incluso los enfoques pedagógicos de construcción, de enfoque histórico-cultural, sociocrítico, ideal para el trabajo real y efectivamente de dejar atrás los orígenes de la democracia, cuando en la antigua Grecia se hablaba de que la mujer no formaba parte. Aquí es al contrario, dicen no, no, no. Sin embargo, más allá del papel, porque el papel, es cierto, lo aguanta todo, pasaremos en un segundo momento a conocer un poco qué ha sucedido en todos esos adelantes teóricos, sin muchas veces la participación en las instancias de decisión, en el análisis, en la reflexión, en las propuestas desde las voces de las propias mujeres. Entonces es interesante porque a nivel municipal igualmente se conforman mesas integradas por diferentes instancias gubernamentales, estatales, sin que, digamos, la estructura que es la educación en una sociedad, en un concepto de Estado democrático, haya vivido las reformas para ir deconstruyendo,
ubicando, recolocando este enfoque, esta ruptura patriarcal, esta ruptura de discriminación y de exclusión y de, digamos, silenciación, porque también que creamos hasta términos, pero que expresan bien lo que queremos decir. Es interesante cómo todo, tanto también a nivel municipal, con artículos que ordena la asignación del 4% del presupuesto a la educación, con la creación de una oficina de planeamiento urbano con transversalidad de género, una ley de desarrollo, de estrategia nacional de desarrollo, donde tiene que haber una transversalidad de género, en fin, es a nivel de normativa, de constitución, de leyes, de reglamentos. Yo pienso que República Dominicana no se queda atrás, al contrario. Si bien somos de los países que ocupamos, entonces, uno de los primeros lugares en el embarazo en niñas y en adolescentes, si bien es cierto que ahora recientemente, hace 2 días, sale un estudio que cada 72 horas aquí matan a una mujer, hay feminicidios en lo que va de año, vamos por una cifra conocida por los medios de comunicación de 69 mujeres asesinadas por sus exparejas o sus parejas, y eso implica que también ahora ya el hombre se suicida. Entonces la condición, la orfandad es otro aspecto que debemos conocer. Pues vemos que, digamos, es democracia. Una se pregunta, ¿de qué democracia estamos hablando? Es democracia en papel, es democracia en la palabra, en el ABC, y da vergüenza. Es vergüenza, uno se autorridiculiza, porque muchas veces ya avanzamos y participamos en convenios, en acuerdos. ¿Te parecería bien esa pregunta que me parece que sintetiza mucho de la reflexión de qué hablamos cuando hablamos de esto, de qué democracia, en función de lo que fuiste como relatando de manera tan importante también, de los cambios políticos que habían ocurrido, del lugar de la mediación de las mujeres, de cómo se había permanecido, cómo hay un enfoque patriarcal que se mantiene en la mayor parte de las cuestiones, aunque en lo normativo y en los enunciados ha habido como avances muy importantes, porque tú relatás. Me parece que queda como planteado ahí esto de lo contradictorio que resulta estos avances normativos con luego la realidad incontrastable que tú compartís, no solo de embarazo adolescente, sino de los femicidios, como indicadores de justamente cuestiones a las cuales debemos centrarlo de otro modo y que permitan como hacer un aporte en un sentido de una democracia también más en profundidad. Yo le daría ahora la palabra a las compañeras de Uruguay y continuamos con la reflexión que tú dejaste planteada y que dejó planteada Chloe también en una segunda ronda después que escuchemos a las compañeras de Uruguay. Bien, bueno, en este caso voy a ser yo la que haga esta primera caracterización de la democracia en Uruguay y bueno, y algunos de estas líneas de respuesta o de nuevas preguntas respecto de cuál es el lugar de la igualdad de género para las democracias. Bueno, de manera similar a México, quería plantear como el contexto de, bueno, 39 años de democracia en Uruguay, de este año, luego del último golpe de Estado, que además este año se hacen 50, entonces estamos como también en un momento de mucha movilización y reflexión respecto de, bueno, qué han implicado estos casi 40 de recuperación democrática. Uruguay se caracteriza por tener una trayectoria multipartidaria en la que hay fortaleza institucional, de eso, digamos, se han encargado de dar cuenta la mayoría de los historiadores, y en estos 40 años de democracia, casi 40, podemos decir que se ha producido la alternancia entre partidos y que eso ha tenido como un clima general democrático de buena calidad. A su vez, en la reapertura democrática, la participación de las mujeres y del movimiento feminista y de mujeres
fue muy importante, sobre todo en la concertación nacional programática, que tuvo justamente como a cargo colocar los desafíos que tenía esta democracia que se estaba recién recuperando. Y a ver, creo que lo importante es destacar de Uruguay es que si bien tenemos esta historia de una institucionalidad relativamente fuerte respecto de otros países de la región y una participación fuerte del movimiento feminista y de mujeres en esta recuperación democrática, todavía tenemos desafíos fundamentales, sobre todo en lo que hace a la democracia, a la igualdad sustantiva, ¿no? Que es un poco lo que venían compartiendo las compañeras de otros países. Hubo muchísimos adelantos, por supuesto que además la idea es que en una segunda parte vamos a hacer énfasis en la prolífera producción de normativa, institucionalidad, políticas públicas, programas que atienden o abordan la cuestión de la igualdad de género, pero seguimos teniendo deudas con la igualdad y creemos que son fundamentales para hablar de una calidad de la democracia. Entre otras, la participación política de las mujeres, que en Uruguay sigue digamos, siendo insuficiente, no está garantizada, ni está pensado, digamos, no está en la agenda de discusión tampoco caminar hacia una paridad, paridad que además tiene también para nosotras, las académicas feministas, discusiones no solo de forma, sino de fondo, ¿no? Esto que planteaba Mari con respecto al lugar de las mujeres, ¿no? A veces en esas institucionalidades, es importante en el sentido de que esa paridad esté acompañada de contenido, ¿no? De la agenda de transformación de género y no solo de mujeres, ¿no? En el sentido simbólico. Y bueno, y creo que como para cerrar esta primera instancia de conversación, me parecía importante volver sobre esto que también traía Mari de los riesgos o las alertas, ¿no? Del vaciamiento o de la apropiación que hacen las democracias y los sistemas democráticos de nuestras demandas, de nuestras agendas, y cómo eso despolitiza también ¿no? la participación efectiva, sustantiva de la mirada de las mujeres y de las diversidades sexuales en nuestras democracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Estoy con vos. Muchas gracias. Hicimos como un primer pantallazo con mucha concentración en las intervenciones sobre temas que son realmente significativos para la vida de la democracia. Y nos parecía también que era bueno ahora como poder dar entrada también a esto después de una caracterización en la que todas reconocemos los déficits democráticos que existen y lo importante que sería que efectivamente estos déficits se reconozcan y se aborden instrumentos de políticas para poder disminuirlos. Bueno, ¿cómo pensar también en qué ha pasado en esta segunda vuelta con estos avances? Y algunas podemos hablar con cierto entusiasmo, algunos avances en el terreno normativo. También es verdad que junto con los avances han habido también cuestiones de mucha resistencia, retrocesos que han ocurrido en otros países de la región. Entonces, y me parece también en las propias caracterizaciones de los avances hay siempre una disputa permanente en relación a lo que se resiste a que los avances se consoliden y sean sostenibles. Entonces, en esta segunda parte, bueno, vamos a pensar entonces un poquito entre todas y a tratar como de contribuir en la reflexión. A ver, en materia de esto de las políticas públicas para igualdad, seleccionar algunas políticas públicas para igualdad, ya fueron mencionadas, tanto en el caso de Uruguay, algunas pistas importantes en relación a las políticas de violencia, y nos parece que de pronto como también ver en esta elección que hace en el caso de Chloé de la política de violencia como expresión extrema de la desigualdad, entre otras caracterizaciones que podemos hacer de la violencia de género, bueno, ver en esto
cómo por lo menos hacemos un pantallazo seleccionando en los minutos que hemos acordado los avances que nos parece que sí importan más allá del señalamiento permanente que hacemos, que los avances luego no se corresponden muchas veces en lo normativo garantizar el ejercicio de los derechos de las humanas en todas las esferas, ¿no? Pero bueno, pensar por ahí a ver cómo, qué elegimos o qué elegimos para poder hacer en esta ronda un intercambio que hoy hizo abiertas a escuchar. Pues como comenté hace un momento, y también un poco en eco a lo que contaba Mari, que pasa o pasó en República Dominicana, pues los avances normativos, ¿no? En materia de igualdad de género han sido relativamente numerosos en México, ¿no? Y sin duda han impactado de alguna manera, por ejemplo, en los ámbitos educativos, laborales o político-electorales, ¿no? En paralelo, pues, de estos avances normativos, ¿no? De esta igualdad en el papel, pues se han multiplicado los observatorios ciudadanos, ¿no? De distintas formas y temáticas específicas, y también las investigaciones científicas, ¿no? De feministas, entre otras, o en su mayoría, pero y creo que junto esos observatorios y estas investigaciones fungen de alguna manera como un contrapeso al discurso estatal, ¿no? Em, entonces, como también, ¿no? Lo recordabas tú también ahora, Carmen, ¿no? En el informe, en este tercer informe, efectivamente yo examiné en específico la problemática de la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres en las instituciones de educación superior, ¿no? No sé cómo sea en sus respectivos países, les llamamos las IES, instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, los avances en la atención a la violencia de género en las IES se han multiplicado sobre todo en la última década, ¿no? Em, en particular con la adopción de los protocolos que muchas veces se llaman protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, ¿no? Estos protocolos se han formulado, adaptado y adoptado pues en la mayoría, en la gran mayoría de las IES públicas y también en muchas de las IES privadas del país, que son muy numerosas, ¿no? Y esto me parece que es un gran avance porque provee a las personas que podrían sufrir o que ya han sufrido violencia de género en las IES, pues les provee de una herramienta con valor jurídico, y esta herramienta pues surge en paralelo de las herramientas del Estado, ¿no? Que han mostrado muchas veces ser ineficientes e incluso revictimizantes en su aplicación, ¿no? No quiero decir que la aplicación de los protocolos de atención en las IES no lo sean, ¿no? Pero pues esto quizás es otro tema que no voy a desarrollar en este momento, ¿no? Pero retomando el tema de los avances normativos, también en el año 2021, en junio, de hecho hace justo 2 años, se promulgó la Ley General de Educación Superior. Y esta ley busca transversalizar la igualdad de género en las IES y también ubica la violencia de género como una prioridad a atender en estos espacios, ¿no? Entonces, esta transversalización pues implica creación de unidades de género, cambio en las currículas, capacitación, etcétera, etcétera. Como bien decía Mari, pues ya está la ley, a ver ahora cómo la ponemos en práctica, ¿no? Y pues las herramientas, todas las herramientas que tenemos hoy existen pues tanto gracias a la organización, o sea, pensando, ¿no? Centrándome en la cuestión de la violencia de género en las IES, pues estas herramientas como los protocolos existen gracias a la organización feminista académica y también la organización feminista estudiantil, que suena muy tajante decir una u otra como si no tuvieran contacto, que sí lo tienen, ¿no? Pero pues es muy importante pues subrayar, ¿no? Estos logros, ¿no? Y también estas organizaciones han resultado fundamentales para vigilar la aplicación de los protocolos y también para mantener el dedo en el renglón
de las demandas por los derechos de las mujeres y de las personas LGBT+, ¿no? Sobre todo el derecho a vivir una vida libre de violencia. Em, en el capítulo que presenté para el tercer informe ya presenté varios ejemplos, ¿no? Entonces, para quienes nos escuchen, pues les dejo, no sé, la invitación a conocer estos ejemplos, pero hoy me gustaría abonar con un ejemplo adicional muy reciente. Es decir, este año han habido colectivas estudiantiles de la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, es la segunda universidad más grande del país, y estas colectivas estudiantiles sostuvieron un paro de más de 2 meses, justamente por problemas de violencia de género y de impunidad, ¿no? Y a raíz de eso, pues se lograron varios acuerdos y también medidas de reparación. eh, y desembocó de alguna manera en que en marzo de este año, durante el paro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la apertura de una unidad de investigación específica para la atención de los casos de violencia de género en las CIES, ¿no? Definitivamente es muestra de una voluntad política, me parece muy importante, eh, pero también hay que guardar muy presente que pues estas respuestas se dan, ¿no? O sea, han habido muchos avances como este último, pero pues estas respuestas, estas nuevas herramientas también se dan en momentos de situaciones pues agudizadas de violencia y de impunidad a la par, ¿no? Em, lo dejaría aquí por esta ronda, Carmen. Muchas gracias, Chloe. Me parece que es muy importante el recorrido por lo de la necesidad también de contar con sistemas de información al alcance de la ciudadanía, con el rol que cumplen en esto los observatorios que te señalaba, ciudadanos organizados de sociedad civil, y con la importancia que tú planteas en términos de la incorporación de la perspectiva de género, inclusión y educación superior, queriendo compartir también con las demás que algo muy que coloco fuertemente el informe de México, que no aparece en otros, que me parece una cosa re interesante, es el lugar de la organización estudiantil. O sea, sí, en otros lados han aparecido cuestiones que tienen que ver con la construcción de protocolos, pero se coloca fuertemente allí el lugar también de los estudiantes, fundamentalmente las estudiantes, para lograr instrumentos de denuncia pública, como el que tú decís. Vamos a tratar de ver un poquito también con Mari, dentro del paneo realizado, muy sintético por ti también, Mari, en relación y concentrado y de mucha densidad en relación a los cambios y cómo esto ha incidido en las democracias en República Dominicana. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles de las políticas públicas tú seleccionarías como para hacer una reflexión que pueda contribuir también a por dónde viene el debate ahora? Me parece que hay que resaltar las políticas públicas en materia de educación. A mí me parece que ha sido, y las estudiosas del feminismo en la historia reciente, cuando plantean que los personales políticos tienen hay que hurgar en esto de que los personales políticos, porque es la educación, sea cual sea el modelo de sociedad, será el instrumento que va a garantizar un estado de arte, un perfil de ciudadanía, y la educación es de las más atendidas. Pero ¿cómo ha sido atendida? Cuantitativamente. Y se habla de acceso. Y evidentemente hay acceso. Estamos 49.5, 49.5. No hay, eso es un avance. Como es un avance también en las IES. Las mujeres tenemos 9.7 años de estudio, perdón, en primaria y secundaria, y los hombres tienen 7, pero ganan más ellos que nosotras. Pero es un avance. Y tenemos más licenciadas, tenemos más mujeres en maestría, pero no ocupamos los puestos de dirección y los puestos de decisión. Y no ganamos. Entonces, pero, a ver,
los avances hay que leerlo con pinzas, porque son avances propios del mismo modelo de sociedad, cuantitativos. Es verdad que estamos participando si hay un alcalde, debe haber una alcaldesa, o lo contrario. Lo interesante es ver qué llevan en la cabeza, qué llevan en la idea, cómo visualizan la sociedad, cómo leen la realidad, el contexto. Entonces, si desde la educación no ha habido una quebrada, una ruptura, una eliminación, una deconstrucción, y ese currículum oculto y un concepto que me gusta mucho, un currículum invisible, hay una pedagogía invisible que va muy de la mano, porque hablábamos ahorita de los semióticos, va muy de la mano de los semióticos. Yo pienso que los avances, si nos aprendieron a leer la realidad de las mujeres desde esta perspectiva, estaríamos hablando de otra transversalidad de género. Entonces se puso de moda la transversalidad. Y es cierto, se han conformado mesas integradas, interseccionales. Está representada la justicia, salud pública, educación, la policía, medio ambiente, que es un tema, que eso lo voy a trabajar después en el último momento, y bueno, y están los protocolos se han editado y se les han entregado en las escuelas cuando una niña es abusada, cuando una niña está, cuál es el proceso con esos pederastras, qué pasa, o sea, hay un protocolo. Sin embargo, todo eso se ha quedado, son avances, porque esos son avances que se trabajan, pero y después de ahí, o sea, ¿qué pasa? Porque hay una situación de empobrecimiento. Y cuando en un centro educativo una niña de 14 años queda embarazada, la misma maestra que construyó una identidad docente sin esa transversalidad de género, habla, conversa y negocia, palabra bastante fea para estas cosas, no es del campo lexical de la educación, negocia con la familia y dice, no, que este señor que es mayor, que nos va a ayudar económicamente, que vamos a mejorar las condiciones. Entonces, todo esto tiene una lectura política. Y pasa, yo tuve la posibilidad de acompañar un proceso de formación a nivel de diplomado en transversalidad de género en fiscales para la Procuraduría General del país. Y aquello, bueno, también hay, si no se formaron estas fiscalizadoras, estas personas fiscalizadoras con esa transversalidad, no leen cuando la mujer viene golpeada, abusada, agredida. Uno. Y dos, es que ellas mismas, tanto las maestras como las fiscalizadoras, las juezas, ya han sido y son víctimas de abuso. Entonces, pero bueno, hay un avance porque ellas están participando en unos procesos formativos interesantes. Y claro, mi llamado es que los avances veámoslos con pinza y hablamos cuantitativamente, pero por último, y con esto cierro esta parte, las estadísticas no están desagregadas. Entonces también llama la atención. No nos respetan ahí tampoco. Y la feminización de la educación. Hay 75% de docentes que son mujeres. Y en las IES, Chloe, tenemos que son docentes también las mujeres por área del conocimiento y por horario, porque entonces a eso lo articulamos con todo el tema del cuidado. Entonces las mujeres terminan en una hora, eso es interesante, son trabajos que bueno, desde Flaxo, que está en Dominicana, está bastante calientito todo esto para, y reconociendo todo el interés para trabajar esto. Estoy pasando un anuncio, una publicidad, pero es verdad, está interesado Flaxo República Dominicana en estas lecturas así minuciosas, con lupa, con guantes, con pinzas. Así que bueno, seguimos, aquí termino yo esta parte. Me parece que además quedó muy interesante el hilo conductor que siguieron y también, de alguna manera, también diste pie en lo que relatas en términos de lo que pasa con el sistema educativo, de los desafíos que seguramente van a ser parte de la última ronda también, pero también esto como de cuestionar también modos de esto, donde la pedagogía se oculta, sigue oculta muchas veces, ¿no? Y cómo es muy importante como desentrañar eso.
Y la relación que planteaste también en esto con todo lo que tiene que ver con la propia formación de las docentes y los docentes y cómo su rol ahí como muy determinante y clave para cualquier proceso de transformación en términos del orden de género, ¿no? Y la mención hiciste también a la política de cuidado. Bueno, vamos a ver si podemos, como Magdalena, avanzar en la política que haya seleccionado para compartir y que nos dio pie también en la reflexión, viene como circulando de manera que nos habilita a como entrar en otra política. La relación que esto tiene también con la educación, ¿no? Adelante, Magdalena Cachín. Bueno, muchas gracias. Sí, me voy a ir un poco por otro lado, porque lamentablemente en Uruguay no tenemos tantas cuestiones vinculadas a la educación y a la educación superior. Ha habido avances, pero son mucho menos significativos que en otras áreas. Es algo también a lo que tenemos que pensar, es algo en lo que tenemos que avanzar, ¿no? Me traía pensaba algunas de estas cosas mientras les escuchaba. Ha sido un desafío elegir, ¿no? Porque en realidad en los últimos 20 años Uruguay ha tenido, como decía Isabel, un montón de políticas, un montón de leyes, ¿no? Para la igualdad de género. De hecho, está entre los países de América Latina que más ha trabajado en esta agenda de género en los últimos 15, 20 años. Entonces ha sido un desafío, pero bueno, con Leticia Beneder, que también es autora de este informe, y con Isabel, elegimos 3 políticas que nos parecían como sumamente interesantes e ilustrativas, un poco lo que ha sido este proceso, que son las 3 que manejamos en el informe, son las 3 que quiero traer hoy brevísimamente para respetar los 5 minutos para compartir acá. En primer lugar, y lo voy a hacer por orden cronológico, elegimos a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que se aprobó en el 2012 en Uruguay, y es un hito para el movimiento feminista tremendo, y es un hito para la igualdad de género, y para el Estado actuando por la igualdad de género, que además viene de luchas históricas y de muchos años, ¿no? De diversos colectivos, de muchas mujeres luchando y militando por esto. Entonces nos parece uno de los avances más significativos, que además también posiciona a Uruguay en la región, porque bueno, hay muchos países de la región que todavía no han despenalizado el aborto. Además, esto se enmarca, ¿no? en políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en un sentido amplio, incorpora la educación sexual en las escuelas, servicios de salud sexual y reproductiva en el sistema de salud, que incluyen las políticas de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, pero que además van mucho más allá de eso. Entonces, esta es una de las políticas que nos parece interesante traer para resaltar. En segundo lugar, en el orden cronológico, en el 2015, la política, bueno, la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿no? Fue otro hito fundamental en Uruguay, porque además el enfoque de género es uno de los pilares centrales en este sistema de cuidados, ¿no? Entonces, en realidad, también hay una cuestión que es distintiva con la región, ¿no? Y que es también un cambio significativo, pero que además responde a demandas de la sociedad civil organizada muy claras y contundentes también, ¿no? Hay actores, actrices, vamos a decir, que son parte fundamental en estas políticas, ¿no? Y sin las cuales no hubieran sido posibles. Dentro también de cómo funcionan estas alianzas entre el Estado y las organizaciones. Y la última que elegimos es la Ley Integral contra la Violencia de Género en las Mujeres, que es una ley del 2017, que también es una ley que aparece en el marco de un sistema de respuesta muy fuerte, que ya existía, pero que esta ley lo fortalece, ¿no? Un sistema de respuesta a las situaciones de violencia de género que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, ¿no? Porque además no solo aborda las situaciones de violencia doméstica, sino también las situaciones de trata de mujeres, ¿no? Y esta ley del 2017 lo que viene a hacer es además incorporar un montón de tipos nuevos de violencia de género. A ver, entiende la violencia de género en un sentido mucho más amplio, incorpora y también penaliza otras formas de violencia que antes eran impensables que se penalizaran, que incluso se consideraran como violencia de género, ¿no? Entonces esto es un gran avance porque cambia un poco el paradigma. Otra cosa brevísima que no quería dejar de mencionar es todo lo que tiene que ver, y en esto también de pensar un poco más la interseccionalidad, todo lo que tiene que ver con la ley del derecho a la identidad de género, el cambio de nombre y sexo registral, que después también se traduce, bueno, esto continúa con la aprobación de la ley para personas trans en el 2018, ¿no? Esto también ha sido importante. Si tengo tiempo,
poquitito en esto de los avances, también hay retrocesos, ¿no? Que los podemos ver en la siguiente pregunta, no sé, Carmen, tiene. Sí, la idea es, me parece que estuvo muy bien lo de la síntesis ahora y que de inmediato damos pie Perfecto. a ver, evidentemente ya se señalaron algunas tensiones fuertes, resistencias en relación a los avances, se alertó en las intervenciones también de que los avances a veces normativos no implican avances sustantivos, pero me parece que vamos a dar pie para la última ronda. Que en realidad en la última ronda lo que pensábamos era decir, bueno, ¿cuáles son, a criterio de ustedes, los pendientes desde el punto de vista de la igualdad de género en nuestras democracias? O sea, las caracterizamos, ustedes colocaron temas centrales de la igualdad de género vinculado con las democracias, se reconocieron los avances, pero ya adelantaron también como tensiones. ¿Cómo sería, pensando y problematizando también lo que aparece en cada uno de los capítulos de los países, cuáles serían esos pendientes que aún siguen teniendo nuestras democracias desde el punto de vista de la igualdad de género? O los pendientes más acuciantes, porque seguramente que si nos ponemos acá a hablar de pendientes de igualdad de género, todavía tenemos un montón y podríamos estar intercambiando y discutiendo. ¿Les parece? Vamos a dar vuelta el orden. Bueno. Así que así no lo hacemos tan monótono. Así que voy a dar primero la palabra a mis compañeras de Uruguay. Y sigo yo entonces. Con eso, así que sigo. Bueno, pendientes, tensiones, desafíos, ¿no? Un poco nosotros lo planteábamos como en esos términos y también retrocesos. Es un poco lo que queríamos traer. El escenario actual uruguayo es preocupante para la igualdad de género, lamentablemente, ¿no? Actualmente la agenda de gobierno tiene una mirada restrictiva y de recorte de las políticas sociales, ¿no? Y también de la inversión en educación, en los cuidados, ciencia, tecnología, salud, protección social, y bueno, género por supuesto, ¿no? No coincide con un discurso que parecería alentarla, pero que en realidad en los hechos ha habido recortes, ¿no? Al mismo tiempo, también lo que nos pasa es que hay un debilitamiento del relacionamiento con la sociedad civil organizada, ¿no? Y la academia. Entonces, se debilitó ese diálogo y eso es preocupante también e incide directamente en cómo podemos, de alguna manera, apoyar esta figura de género, ¿no? Esta situación también se suma a un embate neoconservador que lo vemos en toda la región, no solamente en Uruguay, de discursos que buscan cuestionar y echar por tierra derechos conquistados, ¿no? Y esto también es muy preocupante. En Uruguay tenemos un montón de ejemplos, algunos más antiguos, otros más de ahora, ¿no? Desde intentos de derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en su momento, de la ley trans también, pero ahora muy reciente, del año pasado, un proyecto de ley, una ley en realidad, que lo que busca es que se llama de tenencia compartida, ¿no? Pero en realidad lo que genera es una vulneración tremenda de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Donde todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la infancia han dicho que es una ley que vulnera derechos, igualmente Uruguay está actuando, está caminando hacia ahí, entonces bueno, eso es un problema y un desafío también. Sí, fundamentalmente porque revincula a hijos que digamos que su progenitor ejerció violencia contra su madre obligatoriamente, digamos. O sea que es bastante grave el retroceso. Sí, yo me quedaba pensando un poco, bueno, mi planteo venía también por el lado en esto de desmenuzar que nos invita a hacer Mari, un poco en las transformaciones que nos venimos proponiendo, ¿no? Como feministas desde hace tanto en relación al Estado y a la forma de ser del Estado. Bueno, esa pregunta, ¿no? De qué Estado para qué igualdad, creo que sigue más que vigente y nos propone desafíos que además son, bueno, los planteaban un poco, estuve releyendo el cierre del informe y un poco lo plantean Ana Gabriela y Carmen en esto de qué nuevos enfoques también
desde qué nuevos enfoques y de qué nuevas conceptualidades reponemos esa pregunta y reponemos ese proyecto feminista del Estado, ¿no? Bueno, con qué integralidad, con qué mirada de discriminaciones múltiples. Ya sabemos que no ha sido suficiente mirar, ¿no? y atender y abordar las desigualdades desde un solo foco, ¿no? De desigualdad. Y trascender esto que además ustedes lo plantean ahí de forma muy interesante, como ese falso discurso o esa falsa idea de que ha habido esa narrativa falsa de que ha habido una caída de la desigualdad en América Latina y el Caribe, cuestión que solo se podría afirmar mirando desde una mirada súper reduccionista, unidireccional, en la que de pronto ponemos el foco en los ingresos, en el acceso a recursos, cuando en realidad el déficit de las democracias y del Estado, de nuestros estados, con la igualdad y con los derechos, mucho más profundo y tiene que ver con una multidimensionalidad que tenemos que poder abordar y que tenemos que poder pensar proyectivamente también, ¿no? Buenísimo. Gracias a Magdalena y a Isabel. Mari, ¿cuáles serían esos pendientes desde esta mirada de la República Dominicana que además nos aporta el Caribe hispano? Nos hace ver en el Caribe hispano que se reivindica tanto desde República Dominicana. Mira, yo quiero, para que no se me quede, el informe de República Dominicana fue elaborado por Ivana Molina y Mari Cantizano está apegada con mucho, ¿verdad?, rigor a lo escrito en la página 229 a la 250. Pero bueno, yo le pongo, ¿verdad?, mi estilo, de repente, no sé, pero lo que estoy diciendo lo van a encontrar ahí y hemos hecho como un compendio bastante cerradito por razones de tiempo. Entonces, yo lo planteo de esta manera. Grandes desafíos: educación, salud, justicia, medio ambiente. Y una serie de derechos fundamentales en el orden de, digamos, garantía, como está planteado en el trabajo, goce y disfrute pleno de los derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, eso ya es un tema. Y yo hago así, digo, todo esto pudiera perfectamente estar incorporado desde la revisión o renovación de un currículum educativo diferente en los niveles inicial, primario, secundario, educación superior, tercer ciclo y así sucesivamente, con una pedagogía feminista que, si bien es cierto que en el currículum dominicano está planteado los enfoques que son propios de una pedagogía feminista, y hay una compatriota de Chloé, Ochoa Maceira, no me acuerdo ahora, pero es Ochoa, Luz Ochoa. Ella trabaja mucho, son de las mujeres así que están trabajando mucho en la pedagogía feminista y se plantea eso que yo dije ahorita, una pedagogía que tenga un enfoque histórico-cultural, de manera tal y que nos ubique a nosotros desde ese enfoque del sur, con el filósofo Dussel que dice, y Pablo Freire y Gramsci, que ellos se inspiran también de él. Bueno, es que vamos a leer la historia, vamos a conocer qué ha pasado, histórico-cultural, que se conformó como cultura de discriminación, de exclusión, igual que los sociocríticos. Vamos a mirar con ojos críticos y a la vez la reflexión nos lleva a propuestas diferentes, y esas propuestas tienen que ir acompañadas de cambios estructurales. Es que hablar de cuidado, de política de cuidado, implica una revisión en términos de una redistribución de las riquezas, porque de nada vale todo esto si no tenemos agua, luz, energía eléctrica, medio ambiente garantizado. Entonces, bueno, por eso lo englobo de esta manera. Y en materia de salud, exactamente lo mismo. En materia de justicia, voy por esa misma línea. Una falta, digamos, una necesidad en salud, en salud y en justicia, de la despenalización del aborto. Somos
uno de los 5 países que todavía tenemos la penalización total. Y eso, señores, es inaguantable. Y nos han engañado, bueno, han engañado a unas mujeres más que a otras que no nos engañaron. Porque no es verdad que un gobierno patriarcal va a llevar a la práctica lo planteado en una campaña de que va a despenalizar el aborto. Y al día 2 de su juramentación en la Cámara de Diputados, lo primero es, esa ley no pasará. Entonces, ese juego, digamos, tenemos que, reitero, mi llamado es, tenemos mucho trabajo, tenemos muchísimo trabajo. Es en materia de salud y toda la violencia obstetra, ginecobstetra. Tenemos que atenderla. Y por último, yo voy a cerrar así porque, ¿verdad? Yo sé que Chloe también dijo ahorita que tiene una clase y tal, y yo planteo este tema de, bueno, la ley de que finalmente se apruebe, se conozca la ley integral de violencia de género que está pendiente en el Congreso Nacional desde el 2015, pero nosotras somos tema de campaña y nosotras las mujeres no somos de campaña, nosotros somos de vida cotidiana, de realidad. Nosotros somos mujeres de una lucha por la felicidad y la alegría. Y eso es lo que cuenta. Entonces, bueno, y termino con esto diciendo, bueno, esto de que me ha alegrado mucho compartir esto con ustedes. Nos queda mucho todavía del mismo informe, de manera que podamos hacer los cruces y a ver temas de interseccionalidad que tampoco pudimos trabajar mucho aquí, pero quedan pendientes. Y hay otros encuentros próximamente, entonces ahí participaremos para las preguntas y respuestas. Y buenas tardes, qué bien la pasé, pero seguimos aquí. Chloe, ¿cómo focalizarías y hacia dónde colocarías esos pendientes con la mirada del capítulo de México? Pues yo creo que varios elementos que están en común con ustedes Uruguay, con ustedes República Dominicana, ¿no? Porque pues mencioné varios avances hoy, entonces todo lo que conté desde los años 2000 puede ser como, todo avanza y todo avanza bonito. Eso no es así, definitivamente. Después de quizás luces de esperanza, pues toca oscurecer, quizás el panorama, matizar, ¿no? Porque sin duda hay desafíos significativos que permanecen, ¿no? En materia de promoción de la igualdad de género, pero también pues lo que hemos insistido todas para alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? En materia de violencia de género, de discriminación, de desigualdad social, económica, pues todavía estos son problemas pues de severo tamaño, ¿no? Em, yo creo que la construcción de una democracia plena y la garantía también es lo que subrayaba justo Mari ahora, ¿no? La garantía de la igualdad de género requieren un compromiso continuo de parte de la sociedad y del gobierno y de las instituciones, ¿no? Para abordar los problemas y promover cambios que sean reales, ¿no? Sustantivos y que sean duraderos, además, porque ese es el reto que tenemos en toda la región ahora, ¿no? Las amenazas de marcha para atrás. Y creo que también la complejidad, ustedes hablan de multidimensionalidad, ¿no? Pero pues yo lo pondré en términos de complejidad, pero creo que va un poco en el sentido que mencionaron también las compañeras, ¿no? La complejidad de las raíces estructurales de la desigualdad de género implica pensar en caminos igualmente complejos para la solución del problema, ¿no? Y hoy las políticas públicas se están promoviendo cada vez más con enfoque diferencial, enfoque de género, enfoque intercultural, muy importante en México, ¿no? E incluso enfoque interseccional, ¿no? Pero el reto está en la aplicación de estos discursos para que no queden como letras muertas. Ese es un gran reto creo que tenemos todavía. Em, y pues también en la misma línea que todas ustedes, subrayaría que los discursos
los discursos públicos, ¿no? Sobre género y las políticas públicas con perspectiva de género se limitan todavía muchas veces a equiparar género y mujeres, ¿no? Género es igual a mujer y se acabó, y mujer en singular, todavía a veces, ¿no? Y además, esta se sobreentiende como mujeres cisgénero. Entonces, esto conlleva, pues, a dos cosas. Uno, a borrar la raíz estructural del problema de la desigualdad y de la violencia de género, y dos, a dejar de lado, pues, a otras categorías de población que viven violencia de género como mujeres trans, ¿no? Entre otras, ¿no? También en términos prácticos es esto, tenemos las leyes, bueno, ¿dónde están las barreras? Los retos creo que están en la práctica también, ¿no? Hay muchas barreras para la aplicación de la normativa, ¿no? Para alcanzar la igualdad de género. Por ejemplo, una barrera importante creo que es la cultura organizacional de los sectores públicos y privados, ¿no? Y esta cultura organizacional que permanece relativamente incambiada de esa historia de 70 años de gobierno priista, ¿no? Y pues también en un sentido, en el mismo sentido nuevamente que ustedes, ¿no? De una cultura también machista de la que se hacen eco los partidos políticos, pero también actores, agrupaciones, organizaciones neoconservadoras, ¿no? Muchas de ellas religiosas, que promueven, ¿no? También aquí muchos valores antidemocráticos, esos son valores antidemocráticos, antiderechos y que apuntan al final, perdón, a todo menos a la igualdad de género, ¿no? Em, para erradicar la violencia de género en el país, ni se diga, escucho la estadística dominicana, en México estamos a 11 feminicidios por día, ¿no? Entonces, erradicar la violencia en el país, no, ni hablar, pero pensando en qué me enfoqué en las CIES, ¿no? Creo que hay muchos retos en las CIES también. Y en ese sentido, desde esa mirada algo amplia quizás, ¿no? Pero había un punitivismo penal, ¿no? Que les comentaba al inicio, ¿no? Que ha sido promovido por los gobiernos sucesivos, que inclusive han sido retomados, transmitidos, avalados por algunos sectores del feminismo, y pues sin duda este punitivismo no ha mejorado ni el acceso a la justicia, ni las condiciones de vida de las mujeres en México, ¿no? Las tasas de impunidad siguen altísimas a nivel judicial en general y en las CIES también, ¿no? Y pues quizás el reto podría resumirse en cómo aplicamos pues este enfoque de género que sea transformativo, ¿no? Es decir, pues que entre otros elementos implique perspectiva de género en el sentido amplio, ¿no? Que no equipare género y mujeres, y en el sentido complejo también, ¿no? Y que también implique, me parece fundamental en el caso de México, al menos, y creo que en muchos países de la región, perspectivas interculturales y antirracistas, ¿no? Y pues finalmente, pues también como ya mencionaron, ya dejaron entrever, ya siento que estamos en sintonía, eso estuvo rico este conversatorio también, ¿no? Creo que no hay que perder de vista que estas políticas, por más transformativas que se planteen, ¿no? Las mejores, que por más eh, transformativas que se diseñen, etcétera, pues siguen apoyándose en las estructuras estatales, ¿no? Y el Estado es patriarcal por esencia, ¿no? Entonces, pues como línea de horizonte, creo que sí es necesario reflexionar, ¿no? Sobre la necesidad, me parece sí una necesidad y quizás muy urgente de pensar en soluciones a la desigualdad y a la violencia de género en específico fuera del Estado, porque al final, no, pues, me da un poco retórica, ¿no? Pero ¿cómo no? ¿Cómo va a dar solución a nuestros problemas y nuestras demandas una estructura que por esencia es desigual y tiene todo el interés en mantener la opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, pues ese es otro reto quizás, pero que creo que es necesario nombrarlo y tenerlo muy en la mira. Muchísimas gracias, Chloe, también. Yo ahora pensando un poco, escuchándolas a lo largo de estas tres partes que fuimos colocando, pero también en esta última, pensaba en algo que tú traías, Chloe, que es el tema de la complejidad,
¿no? Yo creo que a medida que esto aparece en el informe, nosotros lo colocamos también, el tema de la complejidad un poco en la síntesis al final, que en realidad a medida que hemos avanzado y que somos capaces de visualizar, como ustedes también colocaban, los avances que hemos tenido, nos damos cuenta también de que con eso que pensábamos hace 15, 20 o 30 años, no han alcanzado, ¿no? Es decir, en esas medidas o en esos formatos o en esas políticas o en esas acciones, estrategias que intentamos colocar, bueno, a medida que vamos avanzando y a medida que se van poniendo determinadas cuestiones en práctica, vemos que sigue sin alcanzar. Y que además estamos naturalmente o estamos en sociedades que se complejizan cada vez más, en donde no alcanza solamente con la perspectiva de género, como tú decías, Chloe, que hay que colocar otras miradas y otros enfoques, y donde además esa misma complejidad hace que necesitemos volver a repensar nuevas formas, nuevas estrategias, discutirlas, reflexionar y pensar otras cosas para llevar a la práctica. Y yo creo que el informe en ese sentido es como un buen termómetro de algo que aparece a lo largo de todos los capítulos y que en definitiva valoriza algo que desde Flaxo, desde todo el sistema Flaxo, colocamos, que es decir, bueno, cómo somos capaces de investigar, de estudiar, de analizar, y lo ponemos al servicio de las transformaciones esas que queremos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, creo que también esto último que estábamos conversando coloca la posibilidad de que, bueno, este informe pueda ser un granito de arena para repensar y discutir, o que este informe sea el motivo por el cual hoy estamos en este conversatorio, vamos a tener los otros, y podamos de alguna manera también alentarnos y desafiarnos a discutir y a pensar estas cosas en conjunto, que siempre cuando además las ponemos en voz alta vemos todos aquellos puntos en común más allá de nuestros contextos diversos y diferentes. Para cerrar, les voy a agradecer, pero le voy a dar la palabra a Carmen, que estuvo en la otra parte del coloquio. Es muy breve en el sentido que de alguna manera vienen como, para mí ha sido re interesante esto como por distintas capitas, modos de ingresar. Llegamos a algunos núcleos muy centrales. Creo que el reconocimiento que tenemos de la complejidad tiene que ver también con el carácter estructural de las desigualdades que intentamos erradicar. Y me parece que aquí también, en esto del carácter estructural, tenemos que desafiarnos más conceptualmente. Creo que, porque una cosa es el enunciado y otra cosa es cómo cuando abordamos damos cuenta también de que estamos insertas en contextos determinados, que tienen cosas comunes pero que tienen cosas diferenciales. ¿Cómo hacemos el esfuerzo con las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes que participan de que efectivamente den cuenta de la multiplicidad de modos de posicionarse? Me parece que también hay como un desafío, y me gustaba mucho también como este recorrido final, también lo que hacía mención Ana Gabriela, que hacía mención también, que lo hizo mención también Magdalena, Isabel y Mari, que es esta cuestión también, cómo avanzamos, cómo podemos avanzar en términos de la igualdad sustantiva si tenemos estas brechas en términos del enunciado de los derechos y la garantía del ejercicio. Bueno, en el enfoque de derechos humanos tenemos una herramienta muy importante. Me parece que también esto como bueno, volver a colocarlo en valor, o sea, colocar en valor el enfoque de derechos humanos como esto que nos puede garantizar la exigibilidad de los derechos, y creo que aquí tenemos un núcleo fuerte en nuestros países. Pero yo quería al final como decir, bueno, en realidad estamos buscando también cómo recuperar más sentido en lo que hacemos, más sentido en la transformación que buscamos. La palabra de la transversalidad transformativa hace referencia a esto, hacía mención en esto de manera muy fuerte, creo, y también Mari, también me parece que los pendientes que señalan también las compañeras de Uruguay, que están como de manera muy importante esta capacidad, y me gustaría como colocar esta dimensión más cultural también de lo que estamos abordando.
no solo desde esto de cómo la educación tiene que jugar un rol determinante, sino cómo en la apuesta y en la batalla cultural hay una resignificación de los contenidos emancipatorios en lo que hacemos. Yo siento que hay acá el desafío, estoy absolutamente convencida que tiene mucho que ver con el estudio y la investigación, pero tiene mucho que ver con cómo la sociedad civil organizada coloca desde el punto de vista de otro lugar de producción de conocimiento, el diálogo con la academia, desafíos en esta dirección. Yo creo que aquí hay una cuestión importante desde el punto de vista del lugar en que producimos conocimiento, que es cómo articulamos el conocimiento con otros espacios que tienen sin ninguna duda un contenido profundamente emancipador, libertario, llamémoslo como nos parezca, pero cómo buscar qué quiere decir hoy en el siglo XXI, cuando estamos completando este informe, y tener contenido que efectivamente den cuenta de procesos que vayan a mayores niveles de emancipación en las vidas, y que bueno, que después de todo es el sentido de las políticas, se supone que el sentido de las políticas de igualdad debería de ir en esa dirección, ¿no? Yo también muy contenta con las participaciones, y bueno, vamos a intentar también en este ciclo que vamos a continuar en próximos coloquios, poder ver de las cuestiones que hoy aparecieron, que otras podemos profundizar con otros países. Tenemos todavía pendientes intercambio con 8 países que van a tener que profundizar y que contar lo que les parezca en términos de esto que estamos procurando con el informe regional, es alentar realmente a procesos más transformativos. No puedo dejar de mencionar al final que nos tenemos que desafiar también como sistema en esto, hacia nuestra propia interna. Y creo que este es un gran desafío de las feministas, así como lo personal es político, lo que hacemos es muy político en todo. Entonces, me parece que acá también tenemos que plantearnos cuestiones de desafíos, de cambios. Hicimos algunos esfuerzos de la institucionalidad distintas, de la construcción de un sistema de igualdad de género, pero creo que parte del desafío es cómo la producción de conocimiento que hacemos también se refleja en nuestras prácticas cotidianas en las instituciones que pertenecemos, y me parece que aquí siempre hay un núcleo fuerte que tenemos que contribuir a revisar, y seguramente tendremos pistas con todas para esto. Gracias. Muchísimas gracias, nos despedimos y bueno, ha sido un placer.